Lucas 9:37 dice la palabra de Dios. Y aconteció que al día siguiente, cuando bajaron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. En ese momento un hombre de la multitud gritó: Maestro, te suplico que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu se apodera de él y de repente da gritos. Y el espíritu hace que caiga con convulsiones, echando espumarajos, y cuando lo estropea, a duras penas se aparta de él. Entonces rogué a tus discípulos que echaran fuera ese espíritu, y no pudieron. Jesús les respondió: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes y he de soportarlos? Trae acá a tu hijo. Cuando éste se acercaba, el demonio lo derribó y lo hizo caer con convulsiones. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos estaban admirados de la grandeza de Dios. Mientras todos se maravillaban de todas las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: hagan que estas palabras penetren en sus oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían estas palabras y les estaban veladas para que no las comprendieran y temían preguntar a Jesús acerca de ellas. Y comenzó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces Jesús, sabiendo lo que pensaban en sus corazones, tomó a un niño y lo puso a su lado. El que reciba a este niño en mi nombre, les dijo, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos ustedes, ese es grande. Y Juan respondió: Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre. Tratamos de impedírselo porque no anda con nosotros. Pero Jesús le dijo: no se lo impidan, porque el que no está contra ustedes, está con ustedes. Sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús, con determinación, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él. Y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos para él. Pero no lo recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero él, volviéndose, los reprendió y dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Mientras ellos iban por el camino, uno le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, le dijo Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo: ven tras mí. Pero él contestó: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Le respondió Jesús: pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. También otro dijo: te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Oremos. Oh Dios de luz y verdad, ilumina, Señor, nuestros corazones y mentes con tu sabiduría. Guíanos esta mañana en tu verdad. Enséñanos a reflejar tu amor en cada palabra y acción. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse y dejen sus Biblias abiertas en Lucas capítulo 9. El sermón de esta mañana tiene por título Obstáculos para seguir a Cristo. Obstáculos o barreras o excusas
para seguir a Cristo. ¿Verdad? No hay duda que existe una inclinación dentro de la naturaleza humana a poner excusas. Esto es común a todos los hombres pecadores. Cuando estamos empezando un año nuevo, ponemos nuestras metas, nuestras resoluciones, ¿verdad? Nuestros objetivos para este año nuevo. Muchos tienen metas como, por ejemplo, leer toda la Biblia, o hacer una dieta, o ir para el gimnasio, o esto o lo otro, o leer más libros. Pero a medida que pasa el año, vemos cómo nos sucede. ¿Y qué hacemos? Ponemos excusas. No, es que no tuve tiempo. Lo hago el año que viene. No, es que no hacía falta. ¿Verdad? Entonces ponemos excusas. Eso es muy común en el ser humano, ¿verdad? Espero que muchos de ustedes ya hayan empezado su plan de lectura y que no lo termine y que lo continúen todo el año. Pero cuando pensamos en las personas cuando ponen excusas, ¿verdad? Pensamos en ellas como cosas muy triviales, como cosas muy, muy inconsistentes. Y decimos, bueno, solamente está poniendo excusa. Eso es una excusa para no hacer esto o aquello. Pero es muy diferente cuando se trata de nosotros mismos, porque cuando somos nosotros los que creamos estas excusas, pensamos en ellas de manera muy diferente. Pensamos en ellas como razones válidas. Mi excusa es justificable. Mi excusa es válida. Mi excusa es una razón creíble, es racional, ¿verdad? Y nos justificamos cuando pensamos esto o aquello, o cuando dejamos esto o aquello. Así que, por ejemplo, tenemos cosas que nos dicen, tenemos verdades que se nos revelan, deberes que nos corresponden, responsabilidades que nos llegan, y nuestras conciencias dan testimonio de las obligaciones que tenemos con respecto con eso. Y sin embargo, dentro de nuestra carne pecaminosa existe esta guerra para rechazar esas cosas. Y a veces, de manera muy creativa, para evitar esas responsabilidades y para liberarnos de esas responsabilidades, creamos las excusas. Ahora, todo esto, el Señor Jesucristo lo sabe muy bien. Si hay alguien que conoce el corazón humano, ¿quién es? Es el Señor Jesucristo. Él sabe lo que hay dentro del hombre. Él conoce todas las profundidades y toda la complejidad que se encuentra dentro del corazón del hombre. Y por lo tanto, Él es el que está calificado, Él es el que está principalmente calificado para llegar y abordar este tipo de cosas. Pero siempre lo hace de manera sublime, siempre lo hace con misericordia, con amor y con gracia. Nuestro Señor Jesucristo nunca nos deja en nuestro autoengaño, no nos deja en nuestra indiferencia, no nos deja bajo los débiles escudos que nos creamos nosotros, sino que Él viene y los quita. ¿Cómo? Primero, exponiéndolos por lo que son, pero con la intención de quitarlos misericordiosamente. ¿Para qué? Para hacernos saber dónde estamos y para ser mejores seguidores de Cristo. Si tenemos una resolución este año, esa resolución debe ser mejor seguidor de Cristo, ser un mejor discípulo de Cristo. Y aquí nuestro Señor en este texto nos enseña cómo hacer eso, a dejar a un lado las excusas y hacer lo que Él nos dice que tenemos que hacer. En el texto de hoy, eso es lo que vemos a nuestro Salvador obrando en el texto de esta mañana. El texto de hoy es Lucas 9, el final de Lucas 9. Pero vamos a ver un poco el contexto. Si recuerdan lo que leímos, había mucha multitud con Jesucristo. El versículo 51, si están allí conmigo, como contexto, dice: sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús, ¿con qué? Con determinación, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Aquí tenemos a Jesús en el norte y ahora ha llegado el momento
de abrir su camino hacia el sur. Él va a tener que pasar, por ejemplo, por Samaria para llegar a Jerusalén, donde la culminación de todo el propósito por el cual ha venido se cumpliría. Y eso es lo que vemos en los próximos 10 capítulos del Evangelio de Lucas. Él va a ir hacia Jerusalén para cumplir su misión aquí en el mundo, ¿verdad? Él conoce la voluntad del Padre y él no está dando ninguna excusa. Dice, no, ¿cómo voy a ir para Jerusalén? ¿Cómo voy a morir si yo soy Dios? ¿Verdad? Él no puso ninguna excusa. ¿Se imaginan a Jesús poniendo excusa? No, él se le ha dado un deber, se le ha dado una misión y él la va a cumplir. Él ha venido como mediador y ahora está dispuesto a cumplir lo que Dios ha puesto sobre él sin excusas. Pero, de manera de contraste, en el pasaje que tenemos ante nosotros es exactamente lo contrario. Aquí vamos a ver a personas, desde el versículo 57, que están buscando la manera de liberarse o de posponer lo que Cristo les está llamando a hacer. Y aquí Cristo está exponiendo sus excusas. Mientras Cristo está poniendo su rostro para ir para Jerusalén con determinación, aquí vemos a personas poniendo excusas. En el versículo 57 dice, mientras ellos iban por el camino, ¿verdad? Habla de Jesús con este grupo de personas, y luego tenemos este encuentro con 3 individuos diferentes. Y lo que encontramos aquí son obstáculos, son excusas que la gente tiene en sus propios corazones, en sus mentes. Y estas son excusas que son universales, que no pertenecen solamente a estas 3 personas, sino que son excusas constantes y excusas recurrentes en todo el mundo. Son obstáculos que se encuentran, sí, en los inconversos para liberarse de la obligación de seguir a Cristo, pero que también se ve de manera trágica en varios grados dentro de los corazones de los redimidos, dentro del pueblo de Dios. Y el Señor viene esta mañana, 7 de enero del año 2024, ¿verdad? No el pastor, es el Señor que viene esta mañana para guiarnos a seguir adelante, para ser mejores discípulos, a dejar a un lado las excusas. Y hoy vamos a ver 3 cosas, 3 puntos. Cada punto está representado con cada uno de estos 3 individuos. Vamos a ver 3 obstáculos diferentes. Vamos a ver el número 1. Y quiero que estén conmigo en Lucas 9. Vamos a ver el primer obstáculo con la que nos encontramos, que es el costo de seguir a Cristo. Versículo 57. Mientras ellos iban por el camino, uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, le dijo Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. En el Evangelio de Mateo nos dice que este individuo era un escriba, uno que a menudo se asocia con los fariseos. Por lo que a lo mejor tenía en mente esta idea de que el Mesías venía a establecer su reino temporal, que venía a derrocar el imperio romano, venía a restablecer los días de gloria del rey David y de Salomón y a devolverle a Israel su preeminencia. Entonces, a lo mejor está motivado por el deseo de participar en ese honor y el deseo de ser partícipe de todo eso, de toda esa gloria. Entonces, ¿qué pasa? Él viene y se ofrece. Yo, Señor, te voy a seguir. Y fíjense que esto no es en respuesta a Jesús diciendo, sígueme. El texto no indica que Jesús le dijo, sígueme. Esto parece algo espontáneo y en un sentido es algo notable. Acuérdense que muchas personas han escuchado los sermones de Jesús, muchas personas han visto los milagros de Jesús, y no se ofrecen de manera voluntaria a seguir a Jesús. Y sin embargo, aquí parece evidente, por la respuesta del Señor, que después que este hombre se ofrece de manera voluntaria, este hombre no ha calculado el costo de seguir a Cristo. No ha reflexionado en lo que conlleva, en las implicaciones de seguir a Cristo.
muchos pueden pronunciar estas palabras con facilidad. Señor, te seguiré donde quiera que vayas. ¿Cuántos, después de predicar el Evangelio, dicen sí? Eso es fácil decir que sí, pero el tiempo luego nos indica que no fue genuino. Nuestro Señor aquí no se impresiona porque alguien diga, te seguiré donde quiera que vayas. Y nosotros tampoco nos debemos de impresionar porque alguien diga, sí, acepto a Jesús. No, el tiempo nos dirá si eso es verdad y si eso tiene fruto. Pero también estas pueden ser palabras que revelan ignorancia o inexperiencia. Porque seguir al Señor Jesucristo, hermanos, no es un paseo en el parque. Seguir al Señor Jesucristo no es una vida llena de comodidades. Esto no es algo que viene con un compromiso casual. Hay muchos hoy en día que hacen compromisos ligeros y que con el tiempo caen rápidamente. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Hay muchos que parecen que la semilla está germinando y está creciendo, pero es un suelo pedregoso que brota con gran alegría, pero luego muere. En donde viene el calor y se marchita y no hay nada. No hay ninguna raíz que haya brotado profundamente. Y aquí hay un hombre, entonces, que se ofrece, pareciera que tal vez se ofrece de manera muy apresurada, de manera emocionada. Son las emociones lo que lo están controlando y está diciendo, iré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dice, ¿en serio? Pasaré por lo que tú pases, soportaré lo que se me pida que aguante para seguir al Señor Jesucristo. Pero la respuesta de Jesús delata algo. Delata tal vez imprudencia, de que este hombre no es consciente de las grandes dificultades que vendrían con seguir al Señor Jesucristo. Muchos se ofenderían. El Señor les responde de esta manera. Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, le dijo Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Es como si Jesús le dijera, ¿lo has pensado bien? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? ¿Verdad? Sabemos que hubo momentos en que Jesús se quedó en casa de María, Marta y de Lázaro. Así que Jesús no es tanto alguien indigente, alguien desamparado. Lo que Jesús nos está mostrando es que Él está soportando una inmensa incomodidad. Él soporta una inmensa incomodidad. Y nos está diciendo que si caminamos con el Señor Jesucristo, el verdadero seguidor del Señor Jesucristo no va a disfrutar de todas las comodidades que goza este mundo. Ser un seguidor de Jesús no es cómodo en este mundo. No es cómodo en este mundo. Y eso es tan claro en la Biblia. Y por eso el Señor Jesucristo habla de manera tan directa. Si una persona está meramente interesada en el honor, en obtener algo del Señor Jesucristo, que sea de beneficio para su propia felicidad, o para su propia alabanza, o su propio beneficio, entonces es mejor que lo piense de nuevo. Porque el llamado a seguir al Señor Jesucristo es un llamado a renunciar a todo en términos terrenales. Hay que abandonar todo en términos terrenales, como lo hizo el apóstol Pablo. Jesús nos dice, hermanos, que su camino es un camino de sacrificio. Y a lo mejor piensas que esto es rudo de Jesús. ¿Por qué Jesús habla así de manera tan ruda, tan cortante? Me recuerda como lo que hizo con Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Jesús solo habla de manera directa. Jesús no quiere que la gente se autoengañe. Pero seamos claros en algo. Jesús nunca desanima a un seguidor dispuesto. Todo lo que Jesús hace y todo lo que Jesús dice nunca es para desanimar a un seguidor dispuesto. Jesús nunca desanima a un seguidor. Esto lo dice Jesús no para desanimar a este seguidor, a este discípulo. Pero a menudo Jesús descubre al hipócrita mundano. Él sabe quién es hipócrita. Él sabe lo que hay dentro del corazón del hombre. Y Él se está dirigiendo a este hombre tal como lo hizo con el joven rico, ¿se acuerdan? Este joven dice, todos estos mandamientos los he guardado desde mi juventud. Y el Señor dice, sí, bueno, anda y vende todo lo que tienes, lo das a los pobres y sígueme. ¿Y qué hizo este joven rico? Se fue triste.
Y Jesús le está diciendo a él y a todos nosotros aquí presentes que el llamado a seguir a Cristo es un llamado a ser extranjeros y peregrinos en una tierra extraña. Este mundo no es mi hogar ni tu hogar, hermanos. Este mundo no es nuestro hogar. Somos extranjeros y somos peregrinos en este mundo. No debemos pensar en términos de lo que obtenemos y recibimos y las comodidades que disfrutamos en este mundo. Lo que Jesús hace en realidad, y lo que Jesús nos da el ejemplo en su vida, es que Él quiere alejar nuestras mentes, Él quiere alejar nuestros afectos, nuestros deseos de las cosas perecederas de este mundo. No sé si ya leyeron el plan de lectura hoy, pero hoy Jesús decía, no acumulen tesoros en esta tierra, no acumulen tesoros en esta tierra, acumulen tesoros en el cielo, no poniendo nuestros corazones en esas cosas, sino más bien poniendo nuestros corazones en el cielo, poniendo nuestras mentes, poniendo nuestros afectos, nuestros deseos en las cosas de arriba, vivir para otro mundo, para ese mundo que está por venir. Jesús nos está diciendo, si quieres seguirme, eso es un llamado a alejarse del mundo, no a ser parte del mundo, no a buscar las comodidades de este mundo. Y por supuesto, cuando se predica estas cosas, el mundano piensa que esto es una completa tontería. Pero lo trágico es que hay cristianos que piensan que eso es una locura. Después de todo, las cosas de este mundo son las cosas que son más deseables, ¿verdad? Las cosas que deberíamos estar tratando de acumular, de disfrutar. Pero Jesús dice no. En Mateo 16, versículo 24, nuestro Señor también dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿a quiénes? A sus discípulos, a sus seguidores, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Increíble. Tomen su cruz. Y esto es algo continuo, esto es algo constante, el llevar la cruz. Es algo que es perpetuo y algo sostenido. Entonces lo que primero nos dice el Señor Jesús es este tema del costo. El costo es un obstáculo. No todos quieren pagar ese precio. Y quiero ser claro en algo. Quiero ser muy claro en algo. Ningún fiel seguidor del Señor Jesucristo, tiene una vida fácil. Aquel que es un seguidor fiel del Señor Jesucristo no tiene una vida fácil. Cualquiera que se haga llamar seguidor de Cristo y no tiene dificultades y no hay persecución, de alguna u otra manera algo está mal en su vida. Eso es tan claro en la Biblia. Segunda de Timoteo 3:12. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Y esto no es algo del contexto de Timoteo y Pablo, ¿no? La Biblia no se escribió para la época de Timoteo, la Biblia se escribió para toda la iglesia, en todos los tiempos. Aquel que es un seguidor fiel de Jesucristo va a tener toda clase de aflicciones que el Señor pone sobre esas personas. ¿Con qué fin? Para destetarnos de este mundo, para quitar nuestro deseo de este mundo, para separarnos de este mundo con el fin de ¿qué? De profundizar y endulzar nuestro apego a Él, de buscarlo solo a Él. Eso significa que el creyente va a ser despreciado, que el creyente va a estar fuera de sintonía con la sociedad. Va a haber críticas, va a haber burlas, aún de los que se llaman cristianos, hacia aquellos que quieren obedecer a Dios en todo. Es una vida de autosacrificio por el Señor Jesucristo, de dar hasta que duela, de amar a las personas difíciles, de tomar decisiones muy dolorosas. Debemos soportar la dureza como buenos soldados del Señor Jesucristo y debemos estar preparados para ser despreciados y estar en la batalla y pelear todos nuestros días.
correr la carrera todos nuestros días, de caminar humildemente, dependiente y en oración en el Señor, por su gracia todos nuestros días. Y todo esto, hermanos, no es para desanimar a nadie. Todo esto es para informar, para que no nos autoengañemos. Jesús nunca busca desanimar a aquellos que se proponen seguir genuinamente por fe y arrepentimiento al Señor Jesucristo. Es para informarnos. Lo contrario se hace dentro de la amplia comunidad evangélica de nuestros días, en donde estas cosas están escondidas, están enterradas, nunca se ven, nunca se dicen, nunca se predican. Hoy en día, la gran mayoría de las iglesias, entre comillas, evangélicas, que predican, busca lo mejor de este mundo, busca la prosperidad de este mundo, busca lo mejor de esta vida. Eso es tan contrario a la Biblia, tan contrario a lo que dice el Señor Jesucristo. Ustedes saben que el Señor quiere que tengan una salud extraordinaria, una salud robusta. El Señor quiere que tengas muchas riquezas. El Señor quiere que tengas un trabajo fenomenal. El Señor quiere todo esto para ti y para ustedes. Y muchos dicen, wow, es maravilloso ser cristiano, porque tenemos todas esas cosas que el Señor nos ha prometido. Pero hermanos, eso es un montón de basura, tristemente. Puras mentiras. Eso no es lo que el Señor ha prometido a su pueblo en absoluto. Lo que el Señor le ha prometido a su pueblo es algo infinitamente mejor. Él nos ha ofrecido algo que es muy superior, mucho más glorioso, con gozos que son mucho más intensos y duraderos, que simplemente darnos más de aquello que Él nos quiere separar, que es este mundo. Él no quiere darnos este mundo, Él quiere liberarnos de este mundo. Y por lo tanto, el costo tiene que ser presentado por adelantado. Por eso nosotros predicamos el arrepentimiento, porque es el arrepentimiento lo que indica el costo de seguir a Jesús. No puedes predicar el evangelio sin el arrepentimiento. Yo no me imagino a un soldado en su sano juicio que se convierta en soldado pensando, wow, esto va a ser genial. Voy a viajar por todo el mundo. Voy a conocer países. Voy a comer en estos países. Va a ser un viaje, va a ser como una vacación pagada. Ningún soldado piensa así, ¿verdad? El soldado sabe cuál es el costo de ser soldado. Sabe que va a enfrentar dificultades. El soldado sabe que va a enfrentar amenazas, daños, sacrificios, insomnio y todo tipo de dificultades y de sacrificios. Y es lo mismo con otras áreas. Un capitán de barco, él sabe que va a haber tormentas, va a haber tsunamis. Mi cuñado, él es piloto de avión y él siempre nos manda todo lo que sucede, ¿verdad? Todos los problemas que suceden por ser piloto. Bueno, los pilotos, los capitanes saben lo que van a enfrentar, saben cuál es el costo, saben que sus vidas pueden estar en riesgo. Igual debe ser con el cristiano. Y hay quienes piensan, hay quienes profesan la fe sin ninguna inclinación, interés o voluntad de soportar la persecución que eso puede conllevar o el dolor que eso pueda conllevar. Nadie piensa en eso. Y entonces la primera barrera, ¿cuál es? El costo, el precio. Esto se filtra en muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, con cuánta frecuencia para el creyente en el curso de su vida cristiana se le presentan oportunidades de predicar el evangelio. Dice, no, es que después la amistad con esta persona se arruina o ponen otra excusa. ¿Cuántas veces se presenta un acto de servicio o un llamado a la oración o otra cosa? Y dicen, no, es que tengo muchas cosas que hacer de este mundo. No me apetece, no tengo ganas, ¿verdad? No tengo ganas de hacer esa conversación o de hablar con esta persona. Ese es el costo. No quiero rendir mi tiempo a eso. ¿Por qué? Por el costo. Y eso a menudo se presenta como algo muy razonable. Bueno, es que tengo todo este tipo de cosas del mundo en marcha. Mi carrera, mi familia. No puedo descuidar todas estas áreas. Y por lo tanto justifican sus excusas. Y hoy el Señor viene a ustedes, no el pastor, el Señor hoy viene a ustedes y dice, este es el costo de lo que significa seguirme. Pero el Señor también te dice, confía en mí, sígueme.
te he llamado a seguirme, te daré la fuerza, te daré la gracia, te daré las bendiciones para seguirme. Pero muchas veces la gente quiere tener a Cristo y quiere tener al mundo. Muchas veces la gente quiere tener a Cristo y quiere tener carnalidad. La gente quiere tener a Cristo, pero también tener sus propias comodidades. Pero el Señor dice, es todo o nada. Debemos seguirlo, aun cuando no haya lugar para reclinar la cabeza. Y si seguirlo significa que no tienes un lugar para reclinar la cabeza, ¿acaso no es una ganancia estar con Él? Es mejor estar con Él que no tener donde reclinar la cabeza. Entonces, la primera barrera para seguir a Cristo es el costo. El segundo obstáculo son los retrasos. Los retrasos. Están allí conmigo, Lucas 9, versículo 59. Versículo 59. A otro le dijo, aquí sí le dice a este discípulo, ven tras mí. Le dice, sígueme. Pero él contestó, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Le respondió Jesús, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. ¡Wow! Otra vez, muchos se ofenderían si Jesús les dice esto a esas personas. Esta persona no está diciendo nunca. Lo que está diciendo es, Señor, permíteme posponer esto. Permíteme posponer esto. En el Evangelio de Mateo, la persona es descrita como un discípulo. No es uno de los 12, sino uno de los discípulos en el grupo más grande de aquellos que están siguiendo al Señor Jesucristo. Y por supuesto, cuando llegamos a esto, también podemos decir, wow, pero ¿por qué el Señor Jesucristo es tan duro? ¿Por qué es tan cortante el Señor Jesús? El hombre está diciendo, pero déjame ir primero a enterrar a mi padre. ¿Qué problema hay en eso? Muchos pensarán, ¿y el quinto mandamiento? ¿Cuál es el quinto mandamiento, Amaya? Honra a tu padre y a tu madre. Y enterrar a los muertos, bueno, es un deber que debemos hacer con ellos, ¿verdad? Enterrarlos. Era vista en estos tiempos como una gran responsabilidad. Pero podría haber varias cosas aquí sucediendo, porque el hombre no dijo, mi padre está muerto. ¿Quién sabe cuánto faltaría para que el padre muriera? Porque si el padre, que estuviera muerto, ya este discípulo estuviera involucrado en el entierro de su padre y no estaría allí con Jesús, ¿verdad? Más bien está diciendo, Señor, esperaré hasta que mi padre muera para enterrarlo. Y no sabemos cuántos años tenía el padre, no sabemos cuántos años tenía este discípulo. Si era un padre joven, podían ser muchos años, no sabemos. Pero lo que quiero resaltar aquí es que no existe el concepto de urgencia. No existe ese concepto de urgencia. Es que bueno, lo puedo hacer después. Después puedo seguir a Jesús. No tengo que hacerlo ya. ¿Y eso es qué? Eso es un retraso. Hay una sensación de justificación de la demora o del retraso en lugar de la urgencia. Hoy en día puede ser, bueno, pero cuando mi carrera esté mejor voy a seguir a Jesús. Cuando mis hijos estén grandes voy a seguir a Jesús. Después que haga esto o aquello, después que viaje, ¿verdad?, y vea el mundo, voy a seguir a Jesús. No se ve una urgencia. Y por lo que existe entonces esa sensación de justificación, de la excusa. Pero aquí hay más que eso todavía. Porque cuando leemos lo que está sucediendo aquí en este pasaje, y tenemos un entendimiento del Antiguo Testamento, podemos entender mucho más de lo que está sucediendo aquí. Por ejemplo, si leemos en Números capítulo 6. En Números capítulo 6 tenemos, como todos saben, la bendición sacerdotal, pero también tenemos el voto del nazareo y todo lo que eso implicaba y todas las cosas asociadas con eso. Si leemos en los versículos 6 y 7 de Número 6, vemos que una de las implicaciones del voto del nazareo, que era alguien que se entregaba por completo al Señor, que era una devoción completa al Señor, una de las implicaciones era que no podía tocar ¿qué? Muerto. Ni siquiera de tu padre, ni siquiera de tu madre, ni siquiera de tu familia. No podías. No podías tocar a los muertos, ni siquiera a su propio padre, madre, hermano o hermana. Si tu padre moría durante el periodo del cumplimiento de ese voto, se le prohibía tocar al muerto.
lo que era una completa devoción. Además tenemos en la ley también, en Levítico 21, donde el sumo sacerdote también se le prohibía en los versículos 11 y 12 tocar a un muerto, aun si era su padre o su madre. Y el judío, por supuesto, esto lo conoce muy bien, conoce la ley con respecto al sacerdote levítico y ellos conocen el trasfondo con respecto al nazareo también. Por lo tanto, cuando Jesús le dice lo que le dice en respuesta, Jesús lo que está llamando es una vida completa de devoción. Lo que Jesús está llamando a este hombre es una vida consagrada solo a Jesús. Y está diciendo que esto es todo o es nada. Seguirme, dice Jesús, es equivalente a lo que hubieras tenido con los nazareos y los sacerdotes. Requiere todo de ti, no el 99.9%. Requiere todo de ti. Es la consagración plena para mí. Y nuestro deber para con Dios, nuestro deber para con Jesús, siempre está por encima de nuestro deber para con cualquier otra persona, incluyendo nuestros padres. Nuestro deber para con Dios y con Jesús está por encima que nuestro deber para con cualquier otra persona, incluyendo nuestros padres. Ahora me recuerda, por ejemplo, a Mateo 4:22, cuando Jesús llama a sus primeros discípulos. En Mateo 4:21 y 22 dice: y pasando de allí Jesús vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes. Y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Dejando a su padre solo en la barca, siguieron a Jesús. Y esto también es ejemplificado, por ejemplo, en la juventud de Jesús. ¿Se acuerdan en Lucas 2:48, donde dice: cuando sus padres lo vieron, se quedaron maravillados. Y su madre le dijo: hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que era necesario estar en la casa de mi padre? Dios es número uno. También en Juan 2:4, Jesús le dice a su madre: mujer, ¿por qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Mateo 12:46. Mientras Jesús aún estaba hablando a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera, deseando hablar con él. Y alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Pero Jesús respondió al que le informó: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos dijo: miren, aquí están mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¡Wow! Aquí ves claramente en la vida del Señor Jesús que el deber para con Dios trasciende el deber para con cualquier otra persona, incluyendo los padres. No hay nada más importante que seguir al Señor Jesucristo. Y eso debe hacerse sin demora. Pero si mis hijos un día deciden irse para seguir a Jesús, yo seré el hombre más feliz del mundo. Seré el hombre más feliz del mundo. Entonces este hombre está diciendo: no ahora. No está diciendo nunca. Te seguiré, pero dame un poco de tiempo. ¿Verdad? Siempre poniendo excusas. Hay un conflicto aquí entre la convicción del alma y la corrupción del alma, que se manifiesta como produciendo excusas como esta. Y entonces la respuesta de Jesús es clara: deja que los muertos entierren a sus muertos. Le respondió Jesús: pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Jesús le dice: ¿por qué te interesa tanto la muerte? Mejor es el reino de Dios. Mejor es la vida que la muerte. ¿Verdad? Un hombre que está vivo para Dios, con un llamado a Él, está llamado a hacer cosas mucho más grandes, a proclamar el reino del Señor Jesucristo. Es increíble que este hombre no le dijo: deja ir para predicarle el reino de Dios a mi padre. No, deja que se muera. Como que no tenía un verdadero entendimiento de lo que era seguir a Jesús. Y muchos se encuentran en esa posición hoy en día. Muchos se encuentran en esa posición hoy en día. Muchos que oyen sermones tras sermones y dicen: sí,
Yo sé que Jesús es el Hijo de Dios, yo creo que Él murió en la cruz, yo creo que es el único salvador de los pecadores, creo que Él va a venir otra vez, yo creo en todas esas doctrinas, yo creo que la Biblia está enseñando todas esas cosas, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, yo creo que hay un cielo, yo creo que hay un infierno, yo sé que tengo un alma inmortal, sé todas estas cosas, no niego nada de eso, yo sí quiero ser cristiano, no me resisto a estas cosas, pero no todavía, no todavía. Hay muchas cosas que quiero hacer en la vida todavía. Ahora no. Sermón tras sermón dicen esas cosas. Hay otras cosas que están sucediendo en mi vida que les debo dar prioridad todavía. Ya sea mi carrera, ya sea mis estudios, mi familia, la política, la economía. Pero todo es excusa, excusa y excusa. No tengo el tiempo que esto requiere para dedicarle. Todo eso son tonterías. Cosas que parecen razonables y nunca lo son para la Biblia. Todas son irracionales. Si ustedes oyeran las excusas que me dan las personas a mí por no venir los domingos, no lo creerían. No lo creerían. Dándole prioridades a otras cosas. ¿Verdad? Yo pude haber creado, por ejemplo, muchas excusas para no venir para Laredo. Muchas. Pero aquí estoy sirviendo al Señor, siguiendo la voluntad de Dios. Muchos dicen, no tengo tiempo suficiente. Pero hermano, no tienes tiempo legítimo para nada más, sino para las cosas de Dios. Tu tiempo se te ha dado para Dios, no para ti. Lo más importante que tienes es un alma que necesita ser salvada. Y no puedes darte el lujo de dedicar tiempo a nada más. No. El Señor dice que la demora es una locura, es una seguridad carnal. El Señor dice, sígueme ya, pronto, hoy. Él te llama a hacerlo, pero las personas se demoran. Y el Señor les está hablando a muchos de ustedes esta mañana, como a mí me habló también haciendo este sermón. ¿Por qué? Porque allí es donde muchos de ustedes se encuentran. Allí es donde muchos de ustedes se encuentran. La demora es la excusa que se presenta. ¿Cuántos faltaron hoy al servicio? Yo me pregunto, ¿cuál será la excusa? ¿Cuál será la excusa? Pero el Señor dice, no, sígueme. Y Él nos expone esto hoy para quitarnos estas excusas. 3, la tercera excusa es un corazón dividido. Versículo 61. También otro dijo, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué es esto? Esto es un corazón dividido. Un corazón que quiere a Cristo, pero también las cosas del mundo. Este hombre se ofrece a sí mismo, está diciendo, te seguiré, está ofreciendo un servicio, pero con una condición, Señor. Te voy a seguir con una condición. Y probablemente él también tenía en mente el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque esto, por ejemplo, lo encontramos también con Elías y Eliseo. ¿Verdad? En Primera de Reyes 19:19 dice, Elías partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él estaba con la última. Elías pasó a donde él estaba y le echó su manto encima. Dejando él los bueyes, corrió tras Elías y dijo, permítame besar a mi padre y a mi madre, entonces lo seguiré. Y él le dijo, ve, vuélvete pues, ¿qué te he hecho yo? Entonces se volvió dejando de seguirlo, tomó un par de bueyes y los sacrificó. Y con los aparejos de los bueyes coció su carne, la dio la gente y ellos comieron. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Entonces vemos que Elías le concedió, anda primero con tu familia. Y entonces este hombre a lo mejor piensa, no sé, pero a lo mejor piensa, bueno, yo también puedo hacer eso. Puedo repetir eso que ha funcionado antes. Y el Señor dice que no puedes. Y le preguntas ¿por qué? Eso no parece coherente. ¿Por qué se permitió con Eliseo y por qué no se le permitió a este hombre? Porque Dios sabe lo que hay en el corazón de un hombre. Dios sabe lo que hay en el corazón de un hombre. Dos cosas radicalmente diferentes en el corazón de Eliseo y el corazón de aquí. Y eso es evidente por la respuesta del Señor Jesús. Por ejemplo, otro ejemplo de esto es cuando se le dice a Lot, no mires atrás a Sodoma,
cuando a Abraham se le permite salir y mirar a Sodoma. Otro ejemplo de esto es cuando Abraham se ríe y Sara se ríe, pero las reacciones de Dios son muy diferentes. También tenemos a María en el Nuevo Testamento y a Zacarías. Cuando el ángel se acerca a María y le da el mensaje, María dice, ¿cómo puede ser esto? Y no se le reprende en absoluto. Pero cuando el ángel se acerca a Zacarías y Zacarías dice lo mismo, ¿cómo puede ser esto? Si se le reprende, ¿cómo? Con mudez. No se le permite hablar. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que hay en el corazón de la gente. El Señor ve, el Señor sabe. Y en este caso el Señor ve un corazón dividido que se encuentra en este hombre. Es un corazón dividido y el Señor lo expone. Su respuesta muestra que su corazón no estaba ocupado en el servicio de Cristo. Dice, no, si me vas a seguir, no puedes mirar atrás. El que me sigue no puede mirar atrás. No puedes seguirme y mirar atrás al mundo. No puedes estar cuidando al mundo y cuidando al cielo. No puedes. ¿Qué pasó con la esposa de Lot? Miró atrás. ¿Y qué pasó? Murió. Una estatua de sal. Anhelaba las cosas que estaba dejando atrás y murió como resultado de ello. Y el Señor esta mañana nos está diciendo, no puedes añorar lo que queda atrás. No puedes soñar con la vida que dejaste atrás. Todas las cosas que podrías haber hecho, todas las cosas que podría hacer, todas las cosas que pude haber hecho en mi vida, todo lo que pude llegar a ser. Esa persona que dice no es apta para el reino de Dios. Este es el hombre de doble ánimo que dice Santiago. Debemos amar primero a Cristo y debemos amar solo a Cristo. El llamado de seguir a Cristo es apartarse del mundo, apartarse del pecado, apartarse del servicio al diablo y volverse al Señor de todo corazón, sin un corazón dividido. Si nuestro corazón está en la tierra, si nuestro corazón está en las cosas del mundo, no podemos tener entonces un corazón para Jesús. No amen al mundo ni las cosas del mundo. El que ama el mundo, ¿qué? Es un enemigo de Dios. ¿Verdad? De hecho, cuanto más mundano te vuelves, cuanto más terrenal eres, más desagradable y menos atractivo son las cosas celestiales. Por lo tanto, esta es una palabra no solamente para el incrédulo, sino también para el creyente. Cuanto más te permites entregarte a la mentalidad terrenal y el mundo, te das cuenta de que te vuelves más frío, que tus deseos son las cosas del mundo y no las cosas del cielo. Y el primer signo de enfriamiento espiritual es la poca asistencia a los servicios de adoración. Pero en 2 de Pedro 2:20, porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera, pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. ¿Verdad? Lo que necesitamos, hermanos y hermanas, este año es un corazón comprometido. Al mundo le encantaría robarte el corazón. Y el Señor dice, no. Nuestros corazones necesitan estar firmes en el Señor. Firmes en el Señor. No puedes decir, voy a estar firme en el Señor, pero tener un poco del mundo. No funciona de esa manera. Eso no es bíblico. Y recuerda que esto no es a los apóstoles que Jesús le está diciendo. Esto es a creyentes como tú y como yo. De ser un seguidor comprometido, sin barreras y sin excusas. Y para terminar, hoy me extendí un poco más porque la semana pasada no prediqué. Hay un ejemplo hermoso de esto, de alguien llamado William Burden. William Burden. Puedes leer su biografía, un libro maravilloso. William Burden él fue conocido por muchas cosas. Él venía de una familia rica, muy rica. Venía de entornos muy prestigiosos. Él podía tener lo mejor de este mundo. Él se graduó en Yale, estuvo en Princeton. Y él fue alguien que donó millones a las misiones. Él no acumuló tesoros en esta tierra, sino que él dio millones a las misiones. Pero a los 26 años, él decidió irse a El Cairo, Egipto. ¿Para qué?
Él quería ser misionero y fue allí para aprender árabe, para predicarle a la gente. Pero él murió en su primer año en Egipto de meningitis cerebral. Meningitis cerebral. Un hombre maravilloso. Y la gente pensaba, wow, este hombre, increíblemente talentoso, joven, súper inteligente, con muchísimo dinero, tuvo todas estas oportunidades. Él pudo ser alguien en el mundo, pudo ser doctor, pudo ser abogado. ¿Te imaginas todas las cosas que habría hecho, todas las cosas que pudo haber logrado si se hubiera dedicado a alguna otra carrera o alguna otra ocupación? Y lo tiró todo a la basura, dicen, para poder ser misionero en algún lugar remoto de Egipto, solamente para morir de una terrible enfermedad en el primer año. Nunca pudo lograr mucho en el campo misionero, pero Borden, él tenía un dicho. Él decía, sin reservas, sin retrasos y sin remordimientos. Sin reservas, sin retrasos y sin remordimientos. Eso es un corazón comprometido con Jesús. Sin retrasos, eso es un corazón comprometido con Jesús. Sin remordimientos, solo seguir al Señor Jesucristo y seguir al Señor plenamente. Y así el Señor viene con su misericordia y con su amor y en su búsqueda inquebrantable de almas. Él viene a tratar con nosotros esta mañana, tanto con los inconversos que están aquí presentes como con los creyentes. Y nos dice, sígueme, sígueme. La pregunta es, ¿lo está siguiendo? ¿Está siendo un fiel seguidor de Jesucristo? Él viene misericordiosamente y expone todas estas barreras y obstáculos. ¿Para qué? Para quitarlas del camino, para que podamos ser un fiel seguidor de Jesucristo. Pero ustedes no conocen todos los sacrificios que mi familia y yo enfrentamos y que seguimos enfrentando por habernos venido para Laredo, ¿verdad? Pero sin reservas, sin retrasos y sin remordimientos. ¿Por qué? Porque Él es digno de seguirlo. El costo es una barrera, la tentación de demorarse es otra barrera y el corazón dividido es otra barrera. Que el Señor, por su gracia, les conceda en su misericordia ser un fiel seguidor de Él. Amén. Oremos. Oh Señor Jesucristo, qué hermoso eres al exponer nuestros pecados, al exponer nuestras excusas, al exponer poco fieles que somos en seguirte. Ayúdanos a que este nuevo año sea un año de compromiso, un año de no excusas, un año de seguirte comprometidos, Padre Santo. Ayúdanos a pagar el precio. Ayúdanos a no poner excusas mundanas y terrenales, a no demorarnos. Y ayúdanos, Padre Santo, a seguirte fielmente siempre, Señor. A no mirar atrás, sino mirar hacia adelante lo que tú tienes por nosotros. Oh Señor, ayúdanos como iglesia, como tu pueblo, a ser un buen ejemplo en este mundo, a no mezclarnos con el mundo, a no buscar las cosas de aquí, sino las cosas de arriba. A no acumular tesoros aquí, Señor. Ayúdanos a dar a las misiones, a dar más para la iglesia, no solamente financieramente, sino también nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros dones. Ayúdanos a predicar el Evangelio, así como le dijiste a este discípulo, que fuera por el mundo a predicar el reino de Dios. Ayúdanos a poner nuestras prioridades, oh Señor, de manera ordenada, de manera bíblica, oh Padre Santo. Te pedimos perdón porque no te hemos seguido fielmente. Te pedimos perdón porque no somos seguidores fieles de Cristo. Te pedimos perdón, Señor, y confiamos en tu gracia y en tu misericordia que nos perdone y también en que nos va a dar la luz que necesitamos para seguirte cada día más. Oh Padre, sé con las personas de aquí de la iglesia que se han enfriado, aquellas que faltan por cualquier excusa para nuestro servicio de adoración, que faltan, Señor, a los estudios, que faltan, Padre Santo, por este mundo, poniendo este mundo por encima de las cosas de Dios, de las cosas celestiales. Ayúdanos, Padre Santo, te necesitamos tanto, 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 Señor. Ayúdanos en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra alma, oh Padre Santo. Ayúdanos a no descuidar la lectura bíblica, a no descuidar la oración, a no descuidar las disciplinas espirituales, sino acercarnos más a ti y alejarnos más de este mundo inconverso y mundo pecador. Gracias, Señor, te damos por este primer servicio
Y sigue con nosotros ahora, mientras nos preparamos para participar en la mesa del Señor. Y gracias, Padre Santo, por tus bondades. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.